Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor,
como tú. Por siempre tú serás, por siempre tú serás, Cordero de Dios. Cordero de Dios. Me postro ante ti, te adoro, mi Jesús. Buen día, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo domingo por la mañana. Deseo que cada uno de ustedes se encuentren muy bien, gozando de la bendición de Dios sobre sus vidas cada día. Nuevamente nos encontramos para celebrar al Señor, para bendecir su nombre, pero también para considerar su palabra, para escuchar su voz, para oír atentamente, no solo con nuestros oídos físicos, sino con nuestro oído espiritual, lo que Dios quiere decirnos. Porque hay palabra de Dios fresca y renovada para nuestras vidas cada día. Y es para mí un privilegio, un honor, un gozo grande poder estar hablándote esta mañana en nombre de la Iglesia Bautista de Villa Pueyrredón, para que a pesar de no poder reunirnos, podamos seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje esperanzador, consolador y fortalecedor de parte de nuestro Dios. Oramos en esta mañana dando gracias a Dios por todas estas cosas, pero especialmente por tu vida, para que el Dios de toda gracia y de toda bendición esté llegando a tu vida y esté consolando y fortaleciéndola, poniendo el bálsamo de su espíritu sobre toda dolencia, sobre toda tristeza, sobre toda preocupación, estimulando, fortaleciendo y animando a cada una de nuestras vidas para cada día, para ese andar cotidiano. Damos gracias, como ya dije, que aunque las puertas del templo permanecen cerradas, las puertas del templo cibernético están abiertas y aún para muchas más personas. En esta mañana el tema que comparto con ustedes lleva como título Bajo presión. Particularmente pensé en este título porque siento que muchos de nosotros vivimos día tras día bajo una sensación de una presión que a veces es liviana, pero otras veces es opresiva y que nos da la sensación de que nos resulta difícil sobrellevar. Hay días más pesados, hay días más livianos, pero la acumulación de días con inconvenientes, con problemas, con circunstancias turbias que no podemos ni siquiera llegar a discernir qué es lo que pasa y qué es lo que vendrá, qué pasará en el día de mañana. Cosas que naturalmente como seres humanos nos inquietan, nos angustian, nos afligen, nos hacen vivir muchas veces con la sensación de estar bajo presión. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar muy cerca aquí de nuestro templo, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde se estudian distintos tipos de materiales. El instituto está establecido precisamente para ser una ayuda, una colaboración investigativa y resolutiva en muchos aspectos para la industria en la Argentina. Y entre las muchas cosas que estudian, analizan y trabajan, hay un tipo de estudios que es ensayos destructivos. Tuve la oportunidad de visitar en esa ocasión, nos guiaron para mostrarnos algunos aspectos de los trabajos de experimentación que tienen y nos mostraron los lugares donde hacen estos ensayos destructivos. ¿Qué son los ensayos destructivos? Los ensayos destructivos son experiencias que se hacen sobre materiales para ver cuánto resisten. Por supuesto que producen, o provocan, mejor dicho, una exigencia y un estrés particular
sobre esos materiales hasta lograr romperlos. Por ejemplo, alguien viene con un proyecto de decir, bueno, fabriqué este ladrillo súper liviano para construir un edificio. Entonces, en ese instituto trabajan con un ensayo destructivo sobre ese ladrillo para probar cuánta es la presión que ese ladrillo es capaz de soportar, y entonces el resultado de esos estudios le dirán al fabricante y le dirán a los arquitectos y a los ingenieros si pueden o no utilizar ese ladrillo para tal o cual tipo de construcción, porque se comprobó en ensayos destructivos que era capaz de soportar hasta cierta cantidad de presión. Estos ensayos se hacen constantemente y para todos los tipos de inventos de la industria. Por ejemplo, para saber cuando se fabrica una lámpara nueva, ¿cuánto va a resistir esa lámpara? Bueno, tienen allí una maquinita que la prende y la apaga, la enciende y la apaga constantemente hasta ver después de cuántas encendidos y apagados la lámpara se quema. Ensayos destructivos. Bisagras de una puerta, abre un robot que abre y cierra esa puerta tantas veces y se va contando hasta ver cuánto resiste esa bisagra, el peso de la puerta y el movimiento insistente y repetitivo. Escaleras, cuánto soporta tal escalera fabricada de tal metal para aguantar tal tipo de carga o de peso. Estantes, andamios, motores, materiales ignífugos. Alguien descubre o inventa un nuevo material que dice este es un material especial, o una pintura especial que si uno pinta una tela con eso no se prende fuego. Entonces, precisamente van a ir con un soplete aumentándole la cantidad de calorías hasta ver en qué momento esa tela pintada con esa pintura termina prendiéndose fuego. Entonces, después vendrán las especificaciones que uno puede leer en los prospectos y en los detalles que cada elemento trae acompañándolo, precisamente para calificar y advertir acerca de su uso y su destructibilidad. Y estos ejemplos que estoy poniendo simplemente vienen al caso porque una de las presiones que solemos vivir, que solemos experimentar, o podría decir que solemos sufrir en nuestra vida, son las que a veces encontramos detalladas en la Biblia y definidas en la Biblia como pruebas o como tentaciones. La palabra prueba y tentación muchas veces en la Biblia es usada con el mismo sentido. Y siempre me incomodó un poco al leer algunos versículos de la Biblia cuando hablan acerca de la prueba o de la tentación. Me incomoda la sensación que en una lectura rápida, en una lectura veloz y poco atenta, puede dejarnos la sensación de que Dios provoca la tentación o provoca las pruebas para probar si somos suficientemente fuertes o capaces de resistir esa prueba o esa tentación que Dios está permitiendo que suceda en nuestra vida. Vamos a leer un poquito más adelante un pasaje en la carta del apóstol Santiago donde claramente dice que Dios no tienta a nadie, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Pero llegué a entender que cuando en la Biblia se habla de las pruebas que sobrevienen a la vida de un cristiano, que son las pruebas que le sobreviene a cualquier ser humano, pero particularmente las vamos a experimentar y las vamos a vivir desde la perspectiva de un cristiano, no son experimentos destructivos o ensayos destructivos que Dios practica sobre nuestra vida para ver
hasta cuánto resistimos y cuándo nos rompemos, sino que son meras experiencias de la vida cotidiana, circunstancias comunes y corrientes de todos los días que por naturaleza simplemente de la situación, de las circunstancias y de nuestra propia vida van resultando en una especie de análisis, examen o prueba de quiénes somos realmente en lo más profundo de nuestro ser. Por ejemplo, vamos por la calle con una carpeta llena de documentos, vamos apurados, estamos por perder el colectivo, corremos y de pronto se nos cae la carpeta y se desparraman todos los documentos en la vereda. El viento empieza a revolverlos y a levantar algunas hojas, amenazando con alejarlas más todavía de donde estamos nosotros y encima con llevarlas a algún charco donde se terminan estropeando y haciéndolas inservibles. De pronto un montón de gente está mirando, porque obviamente vieron y el desparramo de hojas llamó la atención. Muchos se empiezan a reír porque realmente les causa mucha gracia el blooper que acabamos de protagonizar. Otros simplemente dejarán pasar la circunstancia como inadvertida o no les interesará o estarán tan ocupados o apurados en sus propias cuestiones que seguirán de largo sin darle mayor trascendencia. Pero habrá alguno, generalmente son la minoría, 1, 2, 3, que enseguida correrán a ayudarnos a evitar que las hojas se vuelen y se alejen de nosotros y las perdamos o se mojen en el charco, y sin importar el desarreglo del orden, nos irán trayendo esas hojas para ayudarnos. Obviamente nosotros no dejamos caer la carpeta y desparramarse los documentos para hacer un experimento de campo y ver cómo reaccionaba la gente. No, simplemente fue algo desagradable para nosotros, inesperado, inadvertido, que realmente nos llena de angustia, pero en el hecho mismo de la circunstancia que estamos viviendo, simplemente podemos mirar y hacer un análisis y decir quiénes son las personas que realmente fueron movidas a ayudarnos, quiénes son aquellas personas que simplemente se divirtieron con la situación y quiénes fueron los que no le dieron mayor importancia. Ese análisis que hacemos termina siendo un examen, un análisis, una prueba del carácter o de la reacción de los distintos actores involuntarios de la circunstancia. Entonces, uno puede terminar haciendo un análisis de cada circunstancia que nos toca vivir en la vida y si uno fuera un poquito más profundo en ese análisis diría, bueno, esta circunstancia, esta situación nos permite concluir que tal y cual persona son solidarias, tal y cual otras personas son personas que no le dan importancia a nada que pase a su alrededor y tal y cuales personas son personas que se burlan y se divierten de las desgracias ajenas. La circunstancia se termina convirtiendo en una prueba del carácter de los distintos tipos de personas. Otro ejemplo. Viajamos en un medio de transporte y sin darnos cuenta el portadocumentos se nos pierde. Se nos queda en el asiento. No lo hicimos a propósito, y menos si era una billetera con dinero. Simplemente no estamos haciendo ninguna prueba de campo, ningún análisis, pero quien lo encuentre y la conducta que tenga la persona que haya encontrado ese documento mostrará su carácter y la acción consecuente será una prueba de ese carácter. Alguna vez, no sé si te habrá sucedido o habrás visto que le haya sucedido a alguien que muy confiadamente fue a sentarse sobre una silla, especialmente esas sillas de plástico que son muy blanditas, y depositó todo el peso de su cuerpo sobre la silla, se abrieron las patas y se partió en 4 pedazos.
Obviamente sabemos que esa persona no se sentó en esa silla para probar si la silla era capaz de resistirlo, se sentó para descansar. Pero el peso de esa persona, más allá de lo que haya sido, se constituye en una prueba de la resistencia de esa silla. No estaba haciendo un ensayo destructivo, quería simplemente descansar. Pero la consistencia de los materiales o el estado de desgaste o de deterioro de esa silla o la debilidad de algunos clavos o tornillos hicieron que en definitiva no soportara el peso y se rompiera. Entonces, simplemente un acto común y corriente como el querer sentarse y descansar termina convirtiéndose en una prueba o en un ensayo destructivo para esa silla. Dicha esta introducción, ahora sí quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro, escribiendo esta primera carta y saludando a los destinatarios, está bendiciendo a Dios por su gran misericordia, como dice el versículo 3, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo primero que hace Pedro aquí es exaltar a Dios, destacar la obra salvífica de Dios por medio de Jesucristo y la consecuencia en bendición para aquellos que, habiendo creído en Cristo, tenemos como resultado la salvación de nuestra vida y la seguridad de una vida eterna. Por eso habla de la resurrección de entre los muertos, que Jesucristo es quien abrió el camino. Dice, para una herencia incorruptible, para una vida eterna que no termina, que no se echará a perder, incontaminada, inmarchitable, significa inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí introduce el concepto de la fe, que es la que nos permite acceder por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador a esa salvación y a esa seguridad de la resurrección y de la vida eterna, para disfrutar, para gozar en el tiempo final de ese descanso al que Dios nos ha invitado y nos ha prometido. Y por supuesto, como dice el versículo 6, en ella, en esta seguridad y en esta confianza nos alegramos, aunque dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí introduce el concepto de prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí entra el concepto de que una lectura rápida de este versículo 7 nos podría dar a entender falsamente que nuestra fe es
probada a propósito por Dios, como si fuera un ensayo destructivo, decir, bueno, a ver, voy a probar la fe de José para ver cuánto es capaz de aguantar. Y le voy a hacer pasar esta circunstancia y esta otra, y lo voy a hacer sufrir de esta manera, y le voy a poner obstáculos, y le voy a poner adversidades, y voy a poner enemistades, a ver hasta cuándo Él es capaz de seguir alabándome y adorando, a pesar de todo lo difícil que le voy a hacer el camino. Dios no obra de esta manera. Y aquí es donde quiero leerte el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, donde dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el hombre que sigue adelante bajo la presión. Porque una vez que ha sido probado o aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado o cuando está bajo presión que está bajo presión por Dios o que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado o queda bajo presión cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo que está diciendo Santiago en estos versículos es que si en alguna oportunidad nos metemos en alguna circunstancia o en alguna situación de riesgo para nuestra vida, es posible que eso suceda porque hemos sido atraídos, seducidos, sabiendo que estábamos yendo hacia un camino equivocado. Sin embargo, a causa de la debilidad de nuestro carácter, fuimos hacia el lugar donde el sentido común, la educación y la experiencia nos indicaban que no teníamos que ir. Ahora, una vez que somos seducidos, si caemos en esa seducción, Dios no tiene absolutamente nada que ver. Es simplemente nuestra debilidad. Aquí habla de nuestra propia pasión, que en la versión Reina Valera lo define como concupiscencia, esa palabra tan difícil de pronunciar y mucho más difícil de comprender, pero significa eso, ¿no? La propia pasión o las debilidades de nuestra propia condición humana. De pronto, alguien que sufre de diabetes sabe que cualquier cosa con azúcar le daña la salud. Sin embargo, pasa por una confitería y se queda mirando a través de la vidriera y degustando en su mente cada uno de los manjares que ve. Sabe que solamente probar uno de ellos no hará nada más ni nada menos que provocar que tenga muchas más ganas de seguir comiendo más de lo mismo. Y se limita y se queda allí detrás de la vidriera, y aunque está sufriendo de un deseo terrible de entrar y comprar y consumir, se abstiene. Pero si se queda unos minutos más detrás de esa vidriera, lo más probable que pueda suceder es que termine entrando y diciendo, bueno, pero voy a comprar solamente una. Y cuando está dentro dice, bueno, voy a comprar 5, pero voy a comer de a una por día. Y cuando llegó a la casa tiene el paquete vacío. ¿Qué pasó? El deseo fue atraído, fue seducido por esa mirada que ya tenía que haber reprimido de entrada, y luego cayó en la debilidad, terminó comprando y terminó consumiendo y luego pagando las consecuencias del efecto nocivo sobre su propia salud. Ejemplos sencillos, ejemplos fáciles de entender, que los podemos escalar hacia otros ejemplos de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros sabe dónde está su propia debilidad. Hay personas que son atraídas por las cosas dulces, hay personas que son atraídas por la seducción del sexo opuesto, hay personas que son seducidas y atraídas por ganar mayor cantidad de dinero, hay personas que son atraídas y seducidas por el deseo de ser famosos. Y bueno, si uno se pone a enumerar la cantidad y posibilidad de seducción que puede dañar nuestra vida, eso sería ilimitado. Pero lo que sí tenemos que entender es dónde está nuestra debilidad para fortalecernos en ella y no ser tan torpes o ingenuos de caer en esa seducción sin poder luego
evitar las consecuencias nefastas sobre nuestras propias vidas. Pero el apóstol Pedro habla de las pruebas o de las circunstancias que nos va a tocar pasar en la vida cristiana, a las que solamente podremos hacer frente por medio de la fe. Vivimos bajo presión social, económica, política, relacional, familiar, y cada uno de nosotros le puede agregar algunas cuestiones más que sabe muy bien bajo qué tipos de presiones tiene que luchar cada día de su vida. Bajo presión, algunas comidas se cocinan mejor. Por eso existen las ollas a presión. Pero nosotros bajo presión no la pasamos muy bien. Aunque, si no fuera muchas veces por esa presión que tenemos que afrontar en distintos momentos de nuestra vida, muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros no serían posibles. Porque muchas veces funcionamos mejor bajo presión. Pero quiero que me acompañes en un análisis rápido de algunos puntos. La vida cristiana es como una carrera de obstáculos. En los Juegos Olímpicos generalmente se ven distintos tipos de carrera. Y una muy común es la carrera en un circuito, pero con vallas, con unas estructuras que el corredor tiene que saltarlas para seguir avanzando. Muchas veces hemos visto en muchos videos que van tirando esas vallas y algunas veces se enganchan y caen y ruedan y tienen que volver a levantarse y seguir adelante, porque la condición es, no importa si tropezaste, no importa si caíste, ni siquiera importa si te rasguñaste o te lastimaste, mientras tengas la posibilidad, ponete de pie y seguí corriendo, porque la carrera todavía no terminó. La vida cristiana es como una carrera de obstáculos, debemos saltar sobre ellos sin dejar de correr hacia la meta. Vivimos bajo presión. Es la condición humana en la que estamos y eso no lo podemos cambiar. Pero gracias a Dios que nos ha provisto de un elemento espiritual para poder sobrellevar nuestra vida bajo presión y alcanzar la meta y alcanzar la victoria. Y ese elemento espiritual, ese instrumento espiritual es la fe. La fe nos asegura la protección de Dios durante las pruebas. Por la fe, mediante la fe, somos hechos hijos de Dios. Y Él, como nuestro Padre, nos cuida y nos protege. Una de las cosas que la fe en Dios nos enseña es que Él siempre está atento, siempre está dispuesto y siempre está cerca nuestro para ayudarnos, para auxiliarnos y para fortalecernos. Ahora, muchos de nosotros hemos pasado por experiencias realmente dolorosas, por situaciones en las que nuestras fuerzas parecen desvanecerse por completo. Situaciones en las que creemos que no podremos seguir adelante, o que antes de que nos sucediera imaginábamos que si nos pasara no seríamos capaces de soportarla. Sin embargo, cuando nos toca vivirla, nos damos cuenta que hay una fuerza sobrenatural que no es nuestra, que no la generamos nosotros, sino que precisamente viene de Dios y sencillamente para Dios, no para nosotros. Sencillamente esto es posible porque Dios, que está con nosotros, nos recuerda su palabra, nos confirma
su presencia, nos comparte su poder y nos acompaña en todo momento. La fe nos da la paz en medio de las pruebas. Cuando estamos sufriendo o pasando por medio de esas circunstancias difíciles y creemos que nada ni nadie nos puede ayudar, hay una experiencia sobrenatural inexplicable de una paz profunda en nuestro interior que es generada por Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. Es la que consuela nuestros corazones, la que cubre nuestros pensamientos, la que toma nuestras manos físicas, pero también espirituales, y nos ayuda a seguir adelante en el camino a pesar de. Es la fe, es la convicción, es la seguridad de que todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, revela acerca de Él es verdad. Y esa verdad se hace patente y se cumple en cada una de nuestras vidas. Pero solo eso es posible cuando estamos pasando, es posible de comprender, quiero decir, ¿no? Solo eso es posible de comprender cuando estamos pasando por el medio del fuego de la prueba, por el medio del fragor de la batalla, por el medio de la tormenta que es capaz de destartalar la embarcación en la que estamos. Solo en los momentos de mayor prueba, de mayor presión, es cuando podemos experimentar el poder de Dios obrando en nosotros. Recuerdo una ilustración que escuché hace muchos años. Esta ilustración cuenta de un joven muy observador de la naturaleza y le gustaba hacer algunos experimentos que estuvieran a su alcance. Y de pronto estaba viendo un gusanito que caminaba por una de las plantas de su jardín y lo veía todos los días, lo veía comiendo las hojitas y trabajando. De pronto un día lo vio produciendo una especie de seda, de hilo muy finito con el cual se iba envolviendo. Y pasó el tiempo y ese gusano terminó envuelto totalmente en ese capullo de su propia tela que había generado. No ignoraba este joven el ciclo evolutivo del gusano y sabía lo que estaba sucediendo. Así que todos los días iba a esa ramita donde estaba adherido el capullo para ver si de una buena vez se rompía para dejar salir la mariposa en la cual se había convertido ese gusano. Y así iba día tras día y pasó una semana y seguía mirando y todos los días y cada vez se llenaba de más ansiedad esperando ver en qué tipo de mariposa se convertía ese gusano no tan atractivo. Hasta que un día empezó a notar que el capullo ya reseco empezaba a resquebrajarse. Y al día siguiente vio que la grieta que había empezado a abrirse en ese capullo era un poco mayor. Y podía percibir lentos y torpes movimientos en el interior. Y hora tras hora iba y miraba. Y veía esa grieta abrirse un poco más. Y cada vez un poco más. Hasta que, vencido por la ansiedad, y ya viendo que el gusano tenía casi la mitad de su cuerpo, la mariposa, tenía casi la mitad de su cuerpo asomando por esa grieta, decidió colaborar. Y dijo, le voy a aliviar la presión y voy a permitir que de una vez pueda salir y volar y yo disfrutar del placer de ver la conversión de ese desagradable gusano en una bella mariposa. Dicho y hecho, agarró el capullito, empezó a hacer presión con sus manos, lo terminó de abrir y para su desilusión, la mariposa que salió de allí fue incapaz de volar. Simplemente cayó al piso y ahí quedó hasta morir. Lo que no entendía este adolescente es que esa presión
que la mariposa casi madura tenía que hacer para romper el capullo en su totalidad y poder salir de él, hacía que no me acuerdo ahora cómo se llaman los líquidos que circulan en el aparato circulatorio de estos insectos, ¿no? Hiciera que ese líquido fluyera con presión hacia el extremo de sus alas y forzar a las alas a alcanzar el tamaño y el vigor necesarios para poder desarrollarse y volar. Este adolescente, con el interés de ayudar, lo único que hizo fue un daño fatal para la mariposa. Esta ilustración a mí me recuerda que muchas veces el querer aliviar la presión bajo la cual nos sentimos y que creemos que nos destruye, lo único que hace es impedir o incapacitarnos para alcanzar la capacidad, el vigor y la fortaleza necesaria para poder avanzar en la próxima etapa de nuestra experiencia de vida. Dios ha ordenado con gran sabiduría espiritual cada circunstancia de nuestra vida. Él no está ajeno y ni siquiera está desatento a lo que nos toca vivir en cada momento. A veces nuestro reclamo es mirando al cielo: Señor, ¿por qué no estuviste allí en tal momento? ¿O por qué me dejaste solo en tal circunstancia? ¿O por qué no me ayudaste en tal momento? Y solo tiempo después seremos capaces de comprender que Dios seguía trabajando aún cuando nosotros pensábamos que Él dormía o que Él estaba mirando para otro lado. Y posiblemente como los discípulos en la barca en el mar de Galilea, tengamos que escuchar al Señor decir: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Dios parece no actuar, si Dios parece no reaccionar, si Dios parece no mirar, no escuchar, ni acercarse, no es que esté ajeno, porque Él no duerme ni se adormece, como dice el Salmo 121. Él está atento y listo siempre para acudir en nuestro socorro, aunque a veces ese socorro implique la inacción aparente de parte de Dios hacia nosotros. Solo la fe nos capacita para estar seguros de que la protección de Dios no nos desamparó. Solo la fe es capaz de darnos paz en medio de las pruebas, porque sabemos que en medio de la prueba, aunque nos sintamos solos y desamparados, Dios está con nosotros. Pero encima la fe, nuestra fe, es verificada por medio de la prueba. Dios, como dice Santiago, no tiene ninguna necesidad de probar nuestra fe porque Él conoce perfectamente cuál es el grado, el nivel y el tamaño de nuestra fe. Una vez en el desafío del Señor dice: si vuestra fe fuera pequeña como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se echara al mar y el monte les obedecería. Y uno se agarra la cabeza y dice: pero ¿cómo? Una fe tan pequeña, entonces la mía ni siquiera es visible. Pero la experiencia de fe que se va fortaleciendo, se va nutriendo y se va verificando por medio de las pruebas. Así como en los ensayos destructivos, la prueba va verificando no cuándo se rompe, sino hasta dónde es capaz de soportar el elemento. Y eso es lo que les interesa a los experimentadores. No que se rompa, sino hasta qué momento fue suficientemente fuerte como para resistir. Porque Dios no necesita probar eso. Dios lo sabe perfectamente. Pero nosotros necesitamos ir afirmándonos en nuestra experiencia espiritual y en nuestra relación con Dios para sentir que realmente, para confirmar que realmente Dios está trabajando en nuestra vida y nos está fortaleciendo. Nuestra fe es purificada por medio de las pruebas. El pasaje habla del oro, y el oro, ese metal, el metal más noble que el hombre ha manipulado, para purificarlo y para separarlo de
de la escoria o de otros metales con el que esté mezclado, se mete en un crisol y es sometido a altísimas temperaturas. Y uno podría decir, bueno, tan alta es la temperatura que funde el oro, pero el oro posiblemente es el metal que primero se funde. Precisamente esto es lo conveniente, porque al fundirse el oro primero que nada, fácilmente, al quedar líquido, fácilmente es vertido en un molde donde tomará esa forma, y lo que no se fundió por ser un metal más duro, más resistente, es la escoria que es separada. Entonces, el orfebre consigue que el oro que ahora tiene sí sea un oro puro, de mejor calidad. Y el ejemplo que pone el apóstol Pedro es que el oro es probado bajo la presión de un fuego muy fuerte. Y el oro es un metal perecedero, es decir, un metal que no tiene la condición de heredar la vida eterna como nosotros, que sí somos eternos y no perecederos. Sin embargo, dice, nosotros hallaremos a través de la presión de la prueba que nuestra fe se purifica y que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra vida, al pasar por la prueba, nuestra experiencia cristiana, nuestra fe, al experimentar la presión de distintas circunstancias de la vida, va purificando nuestra experiencia de relación con Dios. Y por último, la fe será recompensada luego de las pruebas. Aquel que logra terminar la carrera a pesar de los obstáculos, dice la palabra de Dios que será premiado por el Señor. El que persevera hasta el fin será salvo. Al pasar por las pruebas, manteniendo y profundizando nuestra fe en Dios, recibiremos su aprobación. Y podremos escuchar, como dice el Evangelio de Mateo, el Jesús decía en Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el descanso de tu Señor. El Señor nos permite y nos permitirá vivir bajo presión muchas veces en nuestra vida. Pero antes de renegar, rezongar, patalear y cuestionar a Dios, antes de reclamarle o clamar de que nos libre de toda presión, aprendamos a decirle, gracias Señor, porque esa presión, al igual que el esfuerzo de la mariposa en su metamorfosis, hará que todo mi ser recupere o recobre o obtenga una fortaleza superior para el próximo paso de mi vida donde la voy a necesitar. Gracias Señor, porque la presión del fuego sobre mi vida hará que muchas de las escorias que hasta hoy le quitan pureza y valor a mi vida sean separadas de mí. Y si no fuera por la presión del fuego, esto no sucedería. Hay cosas en nuestra vida que solamente comprenderemos, experimentaremos, aprenderemos únicamente cuando estamos bajo presión. Conoceremos a Dios de una manera diferente. Nos relacionaremos con Él de una manera particularmente especial después de haber experimentado la prueba sufrida bajo presión. Es más, hasta aprenderemos a disfrutar de las pruebas en la medida que nuestra fe madura, crece y aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, nos hace capaces de poder creer, confiar y entregar todo nuestro ser al propósito y la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando nuestra fe madura de esa manera, entonces somos capaces de ser usados por Dios para su gloria y para su honra. No nos angustiemos ni nos aflijamos, aunque la presión que estemos sufriendo nos haga sentir que nos va a quebrar, que nos va a partir. No sucederá. Si nos aferramos al Señor, si creemos en Él,
si nos afirmamos en su palabra, si le creemos a Él, si obedecemos su voluntad, no solo no nos destruirá la presión de la prueba, sino que nos hará cada vez más fuertes y más puros. Yo quiero orar por tu vida. Amado Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque nos das los elementos suficientes para que en nuestra vida cotidiana seamos capaces de soportar la prueba, salir airosos de ella y aún ser más fuertes cuando la hayamos superado. Señor, no nos gusta dar gracias por las presiones de la vida. No nos gusta agradecer que tengamos que vivir muchas veces bajo presiones desagradables. Sin embargo, después de haberlo vivido, no nos queda otra opción que decirte gracias, porque en medio de la prueba y a través de la circunstancia adversa y bajo esa presión, pude ver tu mano, pude sentir tu aliento junto a mí, pude oír tu voz, pude sentir tu fortaleza, pude ver la guía de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por estar conmigo todos los días y ayudarme a madurar y a crecer día tras día. Gracias, Señor, por creer en mí y por tener la expectativa de que yo puedo seguir creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Señor, simplemente te doy gracias y quiero pedirte que me ayudes a entender muchas cosas que aún no entiendo, que me ayudes a obedecer en muchas circunstancias en las que todavía me cuesta, que me ayudes a luchar contra algunas debilidades y seducciones de la vida que todavía me distraen. Pero sé, Señor, que tú quieres lo mejor para mí. Me encomiendo en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querida hermana, querido hermano, por estar allí. Gracias por acompañarnos cada domingo y te invito para el próximo domingo a las 10:45 para nuestro próximo culto. Gracias a todos aquellos que siguen colaborando y aportando fielmente para el sostenimiento del ministerio. Gracias por las palabras de aliento y por compartir estos mensajes con otras personas para que otros puedan llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.